Pablo está en Macedonia. Macedonia fue fundada en el 315 a.C. Tesalónica era la hermana de Alejandro Magno y por eso lleva el nombre de esa ciudad. La ciudad de Macedonia fue fundada en el 315 a.C. por Casandro, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Era el cuñado de Alejandro Magno. Bajo el dominio romano, Augusto César la había declarado ciudad libre. ¿Qué eso implica? Tiene muchas implicancias porque ellos tenían un tribuno o tenían una asamblea popular que decidía ciertas cuestiones. En la ciudad de Macedonia era un centro no solamente militar, tanto de infantería como naval, sino era una ciudad muy importante porque estaba en el centro de la vía comercial que comunicaba a Roma. Entonces la ciudad de Tesalónica, a diferencia de Filipos, era una ciudad que era rica. O sea, había muchos bienes materiales y se podía decir que se vivía con seguridad. Si vos eras ciudadano romano, si vos eras incluso judío y estabas habitando allí, habitaba seguro porque ahí estaba una base del ejército romano y aparte la parte comercial iba bien. Era una ciudad muy poblada. Estaba gobernada, al igual que toda ciudad libre entre los romanos, por una asamblea popular. Sus magistrados recibían el nombre de politarcas, jefes de la ciudad. Este término aparece también en Hechos 17:6, que vamos a leer un poco más adelante. Por mucho tiempo decían que esta parte histórica de la Biblia estaba errada, hasta que ellos descubrieron esta inscripción en los arcos de la ciudad de Tesalónica. O sea, usaban esa palabra para los magistrados. En Filipos vimos que no había sinagoga. Ellos fueron y predicaron en una reunión de oración que se hacía a la orilla del río. Y llamativamente eran todas mujeres. Así había empezado la iglesia de Filipos. La ciudad de Filipos no tenía el potencial de la ciudad de Tesalónica. Acá en Tesalónica ya hay mezcla de griegos, romanos, judíos y por supuesto de varias nacionalidades, al ser un punto comercial estratégico. Así como nuestra ciudad. En Ciudad del Este hay ¿cuántas nacionalidades? Tenemos una mezcla de nacionalidades bastante interesante aquí en Ciudad del Este y generalmente se acoplan así por el negocio y la facilidad que hay entre fronteras. En la metrópoli de Macedonia, un centro militar y comercial en la vía ignaciana de los romanos. Y Pablo seguía esa vía e iba testificando por las ciudades que estaban por aquella vía romana. Las primeras carreteras largas, hasta el día de hoy perduran estas carreteras y se conservan. ¿No le parecen? Dicen los empedrados que solemos tener. Se inaugura, a los 3 meses empiezan a hundirse, empiezan a estar desiguales. Ahora bien, Hechos 17:1 en adelante, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, pero ¿qué había? Una sinagoga de los judíos. ¿Cuál era el método de Pablo siempre de testificar? Llegaba a una ciudad y lo primero que buscaba, ¿qué era? Una sinagoga. Entonces, ellos pasan por estas ciudades, pero la Biblia no registra que ellos testifican en estas zonas. No sabemos si testificaron, pero aparentemente no. La Biblia no lo registra. Sin embargo, vemos que Tesalónica queda más o menos a 160 kilómetros, si no me equivoco, pero de Filipos a Anfípolis hay 53 kilómetros. Tenía Timoteo. Ustedes se fijaron que hasta acá Timoteo no aparece. Timoteo estaba con ellos. ¿Se acuerdan que en Filipos, en la ciudad de Listra, apareció Timoteo? Y Pablo le llamó para el ministerio. Aproximadamente 10 años de convertidos tenía Timoteo y él se convirtió en el ayudante de Pablo. Sin embargo, acá todavía Timoteo no aparece en las menciones. Él estaba ayudando en la obra. Evidentemente Timoteo le ayudaba a Pablo, le ayudaba a Silas y lo más probable es que él testificaba también. Pero aún Timoteo está, por así decir, encubierto aquí. Pasan por estas ciudades, primero hacen un tramo de 53 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se debe hacer caminando 53 kilómetros? Lo que sí, el segundo tramo le llevó 48 kilómetros hasta que llegaron nuevamente 60 kilómetros después a Tesalónica. Por el camino habrán hablado mucho entre ellos. Habrán orado, habrán hecho fogata, capaz pasaron una noche ahí haciendo tiendas y se quedan a dormir en sus tiendas, no sabemos. Lo que sí, llegan a Tesalónica, el segundo lugar donde Europa recibe la palabra de Dios. Hasta el día de hoy esta ciudad permanece y se llama Salónica.
Como dijimos, en Filipos no había sinagoga. Y en el versículo 2 agrega, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y atiendan bien esto, por 3 días de reposo discutió con ellos. Se puede entender de 2 maneras esto. La primera manera es que fue cada sábado y fue por 3 sábados a esa sinagoga a discutir con los judíos. Lo más probable es que judíos todos los días discutían con los judíos acerca de la ley. Capaz terminaban toda su jornada laboral, porque acá se van a dar cuenta que Pablo trabajaba, vamos a estar viendo más adelante, que él trabajaba para sustentarse y para comer. Pero lo que sí, él estaba discutiendo con los judíos. ¿Qué discutían? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo y Silas, él es el Cristo. Me imagino que fueron por todo el Pentateuco, por todo el Antiguo Testamento, se detuvieron mucho en los salmos mesiánicos, incluso habrán estudiado los himnos Jalel que se cantan en la Pascua, habrán visto todas aquellas cosas y todas las profecías que tenían que ver con lo que Cristo hizo. Pero es interesante que la discusión era en base a la palabra de Dios. Cuando nosotros discutimos cualquier tipo de tema, no importa cuál sea, ¿sabe qué tiene que primar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y si la Biblia no es clara en cuanto a un precepto, buscando la ley y escudriñando lo que dice la palabra de Dios y quitando principios, aprobamos lo que es mejor. Entonces, ellos quitaron la Biblia. Era necesario, le muestra Pablo por medio de la Escritura a ellos y le muestran todas las profecías acerca del Señor Jesucristo, que tenía que padecer. Y podemos abrir solamente Isaías capítulo 53, que habla del Cristo, del Cristo príncipe, de aquel que profetizó Daniel. Pero también estaban las doctrinas donde Cristo reina. Y ellos no podían entender esa diferencia. ¿Cómo puede ser que un Cristo sufriente sea también el Cristo reinante? Y ahí entra la resurrección y el plan de Dios a través de los tiempos. Dios tiene un plan. Cristo vino a los suyos no le recibieron. No, eso no fue una sorpresa. Dios ya sabía que los judíos le iban a rechazar. Es más, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dando a entender que iban a ser pocos aquellos que iban a creer el mensaje de Cristo, que no iban a reconocer el tiempo de su Mesías. Tal fue así que fue entregado, y la Biblia dice que iba a ser entregado en manos de gentiles. Los suyos no le recibieron. Entonces ellos le mostraban que sí, el Mesías tenía que sufrir, y es un Mesías príncipe. Luego se abría el periodo de la iglesia, y va a llegar el tiempo de los 7 años de gran tribulación, y va a llegar el tiempo del milenio, donde sí va a ser instaurado el reino de los cielos aquí en la tierra, que nosotros conocemos con el nombre de milenio. De todas esas cosas estaban discutiendo. Evidentemente, tanto los judíos ya en épocas de Cristo y luego de su resurrección, no entendían realmente las Escrituras. Es más, el mismo apóstol Pablo antes no entendía. Él sabía perfectamente cómo llegarle a esas personas porque él mismo fue perseguidor de la iglesia. Fíjense que si Pablo le aventajaba a todos sus contemporáneos en cuanto a conocimiento de la ley y era irreprensible en cuanto a su andar conforme a la ley, no era perfecto él, tenía pecado. Pero en cuanto a la observancia de la ley, era irreprensible. Nadie le podía apuntar y decir, vos no sos un buen judío, no sos un buen religioso. Nadie. Al contrario, nadie le podía rebatir en sus argumentos. Y Dios permitió eso. Él no entendía realmente el espíritu de la Escritura. Él no supo discernir que Jesús era el Cristo. Él fue perseguidor de la iglesia. Y fíjense, con tantos argumentos él le habrá contado su testimonio, ¿sí o no? Le habrá contado su testimonio. Yo le atajaba las ropas de aquellos que le apedreaban a Esteban. Yo me iba y buscaba por las ciudades y le arrastraba de los pelos a las señoras. A las personas le tiraba a la cárcel. Hasta que un día Cristo me apareció. Ese Cristo que murió allá en la cruz, que ustedes saben bien la historia, Él resucitó de los muertos. A Él yo predico.
No era cualquier prédica. Y por supuesto iba acompañado de su testimonio, mejor dicho. Y estaba al lado de él, ¿quién? En este viaje, Silas. ¿Era conocedor Silas de la ley? ¿Quién era Silas? ¿De dónde salió Silas? De la iglesia madre, de la iglesia de Jerusalén. Era un varón principal de la iglesia madre y él estaba con todos los demás apóstoles. Silas también era un conocedor de la escritura. Pero además de eso, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos predicaban en el poder del Espíritu Santo. Y hablaban conforme a lo que decía la palabra de Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual le mataron a Esteban? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y le mostraba por medio de las escrituras que Jesús era el Señor. Y ellos no podían rebatir lo que Esteban decía. ¿Y qué hicieron porque no pudieron rebatir? Crujían los dientes de rabia hasta que le mataron. Entonces, podemos ver que la predicación de Pablo era expositiva. Así como nosotros solemos estudiar. Demostramos por medio de la escritura las doctrinas. Nosotros no demostramos nuestra creencia o no basamos lo que nosotros decimos apoyándonos en algunos versículos. Nuestra creencia está basada en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros también, al igual de Pablo, tenemos que estar preparados para presentar con mansedumbre defensa de nuestra fe. Mañana justamente el tema es la resurrección de Cristo. Al igual que Pablo, entonces nosotros debemos predicar y también capacitarnos para presentar defensa sobre nuestra esperanza, que descansa en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo que nosotros tenemos que predicar. Hoy se predican muchas cosas. Mensajes de alientos, mensajes motivacionales, pero el mensaje de la cruz se está dejando de lado. Pablo dijo: yo no me fui a ustedes con excelencia de palabras, ni con sabiduría humana. Yo me fui a presentarle a Cristo y a Cristo crucificado. Una locura, tanto para gentiles como para judíos. Pero para aquellos que son escogidos y que están dentro del plan de Dios, esa cruz tiene un valor inmenso. Sabemos que el castigo de nuestra paz fue allí en esa cruz. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo fiel, siendo santo, cumplió toda la ley como ser humano, aquella ley que nosotros no podíamos cumplir, y murió en mi lugar y murió en tu lugar. Nosotros valoramos, no la cruz en sí, nosotros valoramos la obra de salvación efectuada en la cruz. Nos gloriamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gozo y deleite está en Él. Queremos hacer su voluntad. Queremos servirle. Todo lo demás es basura. No podemos nosotros decir que valoramos lo que Cristo hizo en la cruz y no vivir conforme a lo que dijo aquel que murió en la cruz. Es incoherente. O le amamos a Él o simplemente le ignoramos y le pisoteamos. Pero nadie va a pasar por alto lo que nosotros hagamos. O sea, dentro del propósito de Dios, tanto si nosotros somos agradecidos o no nos importa nada, algún día vamos a rendir cuenta por ello. Le quiero mostrar un pequeño video. No tiene buen audio. Le voy a pedir a David o a alguien que me ayude, porque el audio no es tan bueno, para que regule el volumen si sale mal. Disculpe. Josh McDowell. Tom Morgan. Tom, gusto en conocerte. Dio una conferencia en mi clase de filosofía. No quisiera molestarlo. No, no es molestia. Trae una silla, siéntate. Gracias. Mire, he estado leyendo su libro y puede parecerle una pregunta estúpida, pero ¿puede probar la resurrección científicamente? No creo que el enfoque esté en la ciencia. Es muy difícil probar algo sobre una persona así en la historia. Creo que necesita entender la diferencia entre los métodos científico y legal de determinar la verdad. ¿Cómo? No, explíqueme. El método científico se basa en mostrar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho.
En otras palabras, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. ¿Quiere darme un ejemplo? No acabo de entender. Supón que yo digo, el jamón flota, y tú dices, yo no lo creo. Te llevo a la cocina, en una situación controlada, ponemos 10 centímetros de agua en una olla a 28 grados, y comienzo a repetir el evento, plunk, 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 y después de 100 veces, llegamos a la conclusión de que el jabón flota. Ahora, si ese fuera el único método, Tom, de determinar qué es o qué pasó, no podrías probar que fuiste a tu primera clase esta mañana. No podrías ni probar que fuiste a la clase donde di la conferencia, porque no se puede repetir en una situación controlada. Sí, parece lógico, claro. Existe el otro método que se llama método legal. El método legal se basa en testimonios. En otras palabras, se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Son necesarias 3 cosas. Ellas son testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales, tales como una pistola, un cuchillo, un libro de texto, etc. Usando ese método, podrías probar que estuviste en la primera clase esta mañana. El profesor te recuerda, tus amigos darían testimonio, tienes tus apuntes en tu propio puño y letra. Ahora, el método científico no es apropiado para contestar o refutar preguntas como: ¿George Washington existió? ¿Martin Luther King fue el líder de derechos civiles? ¿John F. Kennedy fue asesinado? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? Estos eventos no pueden repetirse en una situación controlada. Así que la pregunta, ¿es la resurrección científica o puede probarse científicamente? No puede hacerse. Tienes que aplicar el método legal, que está basado en testimonio. Bueno, ¿y estos hombres que dieron su testimonio no pudieron equivocarse? No lo creo. Escucha, eran 12 hombres, Tom, y 11 murieron una muerte de mártires por una cosa: una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, hay quienes me han dicho, mire, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares. Y con excepción de 40 días antes de la ascensión, vivieron, caminaron y comieron con Jesús. Así que si la resurrección fue mentira, estos 11 hombres lo sabían. Entonces hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. Y te reto a que encuentres a 11 hombres en la historia que hayan muerto por una mentira a sabiendas de que era mentira. Ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte para probar su veracidad. En realidad prefiero creer su testimonio que el de mucha gente que conozco, que no quiere ni cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir por ellas. Nosotros no podemos probar la resurrección de Cristo por el método científico. No es reproducible otra vez esa situación. Y dio el ejemplo del jabón. Si nosotros decimos, y nuestra hipótesis es que el jabón flota cuando tiras en el agua, ¿qué haces? Agarras un recipiente y tiras el jabón en el agua. Capaz medís el peso o pesas el jabón, ves el tamaño, la forma y haces varios experimentos con diferentes tipos de jabones. Y llegas a ciertas conclusiones científicas. Pasan 2000 años y yo puedo repetir eso por el mismo método científico. Tomo ciertas clases de jabones, tiro en el agua y digo, sí, el jabón flota. Pero en el caso de la resurrección de Cristo, en el caso de probar si el rey Nabucodonosor existió, si existió el imperio babilónico, si existió la ciudad de Ur de los caldeos, dónde se creó el lenguaje, la carreta, bla, 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 todas esas cosas, se va a otro método. Aquí Pablo estaba rebatiendo, siendo él testigo ocular de esas cosas. Él estaba testificando y él era testigo directo de ello, de aquello que pasó. Él no estaba hablando de una fantasía y de algo que le contaron otros. Él dice, a mí por último me apareció como un abortivo cuando Pablo se convirtió. El Señor mismo resucitado le apareció a él. ¿Qué impacto habrá sido en la vida de Pablo que se le aparezca aquel por el cual él decía que era un farsante, que era un mentiroso? Ahora Pablo estaba exponiendo su vida en todas las ciudades del mundo y estaba por entero entregado a una verdad o a una mentira. O Pablo estaba totalmente loco, o era verdad lo que decía. Pablo le vio al Señor resucitado. Bienaventurados aquellos que creen sin verle.
Pablo tuvo que ver que Él resucitó para creer. ¿Quién más fue así? Tomás. Pero el pecado de Pablo fue mayor que el pecado de Tomás. Tanta era la situación que el Señor mismo tuvo que intervenir. ¿Por qué me persigues, Pablo? Yo te voy a enseñar cuán necesario es sufrir por causa de mi nombre. Le tomó, le enseñó por 3 años por medio de revelaciones. Cuando llegó el tiempo, Pablo fue misionero. Y él estaba exponiendo su vida. Ya pasó por varias persecuciones en el primer viaje misionero. En Filipos casi le matan. O sea, él sabía por dónde se iba a ir, que iba a tener persecución y tribulación. También lo sabía Silas. Jacobo ya fue muerto allá en Jerusalén, Pedro casi. Hubo persecuciones a todos los creyentes. Timoteo era consciente de eso. Timoteo posiblemente fue el que le levantó a Pablo cuando la gente pensaba que estaba muerto. Y acá Timoteo, Silas y Pablo siguen predicando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tan preparados ya estamos para presentar el mensaje de salvación? Hechos 17:4 dice, discutió por 3 semanas de seguido. Sin embargo, el tiempo que ellos quedaron en Tesalónica es indefinido. La Biblia no nos muestra. Sin embargo, muestra un resultado. Algunos de ellos, o sea, algunos de los judíos, un pequeño número de judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Fíjense lo primero que crea cuando una persona cree en el mensaje. ¿Qué sucede? Se empieza a juntar con aquellos que tienen la misma fe. Cuando yo me convierto a Cristo, abandono mis antiguas compañías y a partir de ahora mi tesoro es o está con mis hermanos. Y tengo algo en común que significa la palabra comunión, tener algo íntimo en común. Hoy mi comunión es con aquellos que creen. Algunos de los judíos que creyeron, a partir de ahora, se juntaron con Pablo y con Silas. ¿No les pasó a ustedes cuando se convirtieron? Y no le dijeron, ¿qué te crees ahora? Que no salís más con nosotros, que ya no robás más con nosotros, que ya no haces todas las cosas que hacíamos antes, te crees mejor ahora. Lo que sí, algunos que creyeron, inmediatamente buscaban compartir con los salvos. ¿Con quién te solés juntar? ¿Con quién buscas tener compañerismo? Estos que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas. Pero atiendan otra cosa, de los griegos, que también es una locura, y mañana vamos a estar viendo un poco más, para los griegos era una locura la resurrección. De los griegos piadosos, creyó gran número, pero también creyeron muchas mujeres nobles, mujeres de alta sociedad, mujeres no comunes, gente adinerada, y acá había de todo. De los judíos, muy pocos. De los griegos, muchísimos varones, pero también muchas mujeres y no mujeres tontas. No eran mujeres simples, eran mujeres nobles, mujeres capacitadas. Ustedes sabían que anterior en la antigüedad las mujeres no tenían lugar. Solamente aquellos que eran nobles y que tenían esposos distinguidos se capacitaban. A la mujer por lo general no se le mandaba a estudiar. ¿Saben para qué le tenían a las mujeres en el mundo antiguo? Para criar hijos legales. Nada más para eso. El cristianismo le dignificó a la mujer. Le dio el lugar que tenía que tener. Vaso más frágil, coheredera de la gracia, hija de Dios, tenía las mismas bendiciones espirituales en Cristo, tenía sus roles, pero ella tenía que ser guardada y cuidada. De la misma manera, tanto el hijo como la hija, independientemente, tenían que ser educados en la amonestación del Señor, tenían que tener una buena educación. Y eso no estaba a cargo del Estado, estaba a cargo de los padres. Porque a los hijos varones se les educaba y a las mujeres se les dejaba en la casa.
Y no solamente y fíjense la figura de una mujer casada en el mundo greco-romano. Era alguien para tener hijos. Era un objeto más, era como tener un lavarropa en tu casa. Vos me servís para preparar mi comida, para planchar mi ropa, para tener todo ordenado y para tener hijos. Cuando yo quiero tener placer, me voy junto a las meretrices, que eran prostitutas, pero no se les llamaba prostitutas. Por lo general en los templos paganos, habían eso, para los placeres eran gratis. Los varones se pasaban en los gimnasios, con la diferencia que los gimnasios era un recinto gigante y en todos los gimnasios habían templos idolátricos y en eso se llevaban a cabo orgías y cosas semejantes. Todos los varones generalmente cuando iban a hacer sus negocios se iban a los gimnasios. Estas mujeres nobles, lo más probable, que vivían mejor que cualquier persona en el mundo. Estaban en Macedonia y tenían una posición privilegiada. Todos quieren vivir en una ciudad comercialmente activa. Todos quieren vivir en una ciudad que está segura. Pero para el creyente, no importa dónde viva, el enemigo va a estar al acecho. Y nuestra seguridad no viene solamente de las autoridades. Está bien, tenemos que orar por ellos. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad viene de Dios y su propósito. Si Dios permite algo, yo no voy a poder frenar eso. Entonces, muchos de esos judíos creyeron, automáticamente tuvieron comunión con Pablo y también con los griegos y también aquellas mujeres. Entonces, y acá viene de vuelta, Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, ¿qué tenían? Celos. Tomaron consigo algunos haraganes, algunas personas que no trabajaban. A estas personas se le encontraban en las plazas generalmente. No tenían nada que hacer y generalmente servían, hoy día se le llaman, ¿cómo se le llama a estas personas que los políticos les juntan a un montón de gente? Hurreros, se dice en el lenguaje popular. No hacen nunca nada, invaden terrenos, después venden y están ahí. Solamente ellos son contratados para hacer bochinche y hacer número. Estos ociosos, dice la palabra de Dios, que eran hombres malos. Teniendo celos estos judíos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron toda la ciudad. ¿Y qué hicieron? Asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Juntaron una turba y fueron hasta la casa de Jasón. ¿Por qué? Pensaban que ahí estaba Pablo y Silas. Y procuraban sacarlos al pueblo. Estos líderes judíos, si se dan cuenta, no podían refutar la doctrina de Pablo. No podían resistir la sabiduría de Dios en Pablo. Pablo conocía las escrituras, Silas conocía la escritura, Timoteo también conocía, y la Biblia dice desde la niñez conocía el Antiguo Testamento. Fue salvo cuando fue grande, pero desde chiquitito su abuela Loida le enseñaba la palabra de Dios. O sea que hay 3 personas contra toda una ciudad agolpada contra ellos. ¿Cuál es el motivo? Conocen mucho la palabra de Dios. No le podemos destruir de ese punto. Vamos a hacer alboroto. Vamos a acusarle de algo. Vamos a encontrarle faltas. Estos líderes judíos, no pudiendo refutar la teología de Pablo, de Silas e incluso de Timoteo, ¿qué hicieron? Desastre. Cuando uno tiene doctrina, los falsos no pueden hacer sino otra cosa que tratar de causar alborotos. Eso es algo que se va a cumplir hasta el día de hoy. Lo hicieron con Cristo. Lo hicieron con Pablo una y otra vez. Y en cada ciudad le pasaba esto. Sin embargo, no le hallaron en la casa de Jasón. Pero no hallándolos, versículo 6, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Quiénes eran las autoridades de la ciudad según lo que estuvimos leyendo? Esa asamblea que ya era liderada por 5.
¿Y qué hacían? Gritaban. Qué lindo lo que gritaban. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta es una media verdad. Por la misma cosa le quisieron crucificar a Cristo cuando le llevaron ante Pilatos y ante Herodes. Acá ellos lo que están diciendo es que Jasón, en la ciudad de Macedonia, está rompiendo el decreto de Augusto César, porque Augusto César es Dios, y están anunciando que Jesús es otro rey. Están en contra del imperio romano y merecen la muerte. Fíjense lo que hacen los celos, fruto de la carne. Fíjense lo que dijeron de Cristo. Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús, pero ¿quién? Los judíos daban voces. ¿Qué significa? Gritaban. ¿Qué decían? Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Lucas agrega algo también. Lucas 23:2 y dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César. ¿Es verdad esto? Le quisieron prender en esa falta. ¿Y Cristo qué dijo? Pasadme una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los judíos se creían mejor que los romanos. Y se creían súper religiosos que ni siquiera le querían tocar. Sin embargo, su rey se encarnó, vino y no le reconocieron. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Sin embargo, obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y en Hechos ya no tenemos relatos sobre Tesalónica, pero podemos quitar algunas aplicaciones prácticas aún para nuestras vidas. Podemos hablar de Jasón, podemos hablar de algunas cosas que hicieron ellos. Miren, solamente figuran Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater. ¿Pero qué agrega después? Mis parientes. Esta palabra parientes en el griego, en forma literal, el primer significado es pariente de sangre. Pero Pablo también le habla a los israelitas que son sus parientes según la carne. Así que no podemos saber si es el mismo Jasón. Pero este Jasón que figura ahí en Tesalónica, sea este que se nombra también después. Uno de los muchos héroes que figuran en la Biblia, pero no tenemos muchos detalles de ellos. Pero podemos ver la valentía de esta persona. Podemos ver la fe de Jasón implícita en el relato bíblico. Podemos ver que él no se acobardó del evangelio. Él estuvo al lado, mano a mano con Pablo, Timoteo, Silas y todos los demás. Él se despojó de sus bienes con tal de liberar al apóstol Pablo para que siga la obra de Dios. Él cumplió su parte en ayudar a esparcirle el evangelio con toda fidelidad. Le hospedó a Timoteo, a Silas y a Pablo. Y fíjense que Timoteo acá no aparece en escena. Y estoy seguro que no quería aparecer. A causa del valor y su generosidad, Pablo y Silas ministraron con eficacia el evangelio. Cuán importantes son todos los dones. Nosotros tenemos que poner nuestros dones para la edificación de la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién era más importante, Pablo o Jasón? Ninguno. Dentro del propósito de Dios, ambos eran importantes. Ambos eran útiles, porque ambos ponían todo lo que tenían para que la obra de Dios avance. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Pablo no era superior a Jasón, ni tampoco era inferior. Jasón era un creyente, eso sí sabemos, y eso es lo importante. ¿Somos creyentes?
Estamos en Cristo. La muestra de que Jasón era creyente, que le importaba la obra del Señor. Él no buscaba sobresalir ni ser alguien distinguido, al contrario, se ganó la enemistad de todo Tesalónica. Sin embargo, Dios le distinguió. Fue utilizado en la obra de Dios. Algún día, hermanos, nosotros muchas veces nos vemos muy insignificantes, pero va a llegar el día que Dios va a exhibir nuestra justicia a la luz de la obra de Cristo. Va a llegar algún día que vamos a recibir nuestros premios. Y hay cosas que nosotros nos olvidamos. Generalmente no acordamos de lo malo. Pero hay muchas cosas buenas que les puedo asegurar que ustedes hicieron, o que todos nosotros hicimos, y nos olvidamos también. No hay algo tan pequeño para que nos reciba galardón aquel día cuando estemos con nuestro Señor. Dios nos va a recompensar el día de mañana. Todo lo que hagamos y dejemos de hacer, hagamos con esa motivación para el Señor y no para los hombres. Dios nos va a distinguir algún día. Solamente se menciona a Jasón, que le estuvo en su casa y que pagó fianza. Ambos, importantísimo para que la obra de Dios siga. En ese lugar era lo importante y era lo necesario. Hoy hay necesidades en la iglesia. Sí hay. Y la necesidad más imperiosa es testificar. A lo mejor nosotros, cualquiera de nosotros, no tenemos mucha atención. Y peor todavía, quizás solamente tengamos aflicciones. Jasón, ¿qué tenía? Aflicciones. Se fueron a asaltar su casa y tuvo que pagar una fianza grande. ¿Fue pérdida o ganancia para él? Desde el punto de la fe fue ganancia, no fue pérdida. Lo hizo para el Señor, por servir a Cristo. Capaz nosotros nos creamos insignificantes y que no podemos hacer nada. Esa silla que colocás, el hablarle a alguien, el consolarle a alguien, el ayudar en cualquier manera a la obra de Cristo, va a ser premiado. Y otra de las cosas, Jasón no apoyaba un falso ministerio. Hoy lastimosamente mucha gente apoya muchísimo a falsos ministerios. Jasón estaba apoyando el ministerio del apóstol Pablo, por ende la obra de Dios. ¿Cómo distinguimos un ministerio falso de uno verdadero? Por lo que se predica. ¿Qué reputación tuvieron estos primeros cristianos? Sus enemigos, ¿qué tuvieron que decir? Estos que trastornan el mundo entero, estos que están testificando por todos lados, vinieron también aquí a enseñar que Jesús es el Señor. Dios permita que ese sea nuestro testimonio, que trastornemos nuestra casa, nuestro barrio, nuestro entorno. Pregunta, ¿qué tal estás en cuanto a testificar? ¿Cuánto de tus dones e incluso talentos estás poniendo al servicio de Dios? Vos le glorificás. Dios le da la vida a ustedes. Dios le da la salud a ustedes. Y si tenés trabajo es porque Dios te dio. Vos le glorificás a Dios con tu trabajo. ¿Qué comprás con el dinero que Dios te da? ¿Qué consumís con lo que Dios te da? Con lo que tenés a tu mano, con tu auto, con tu computadora, con tu celular, con tu familia, con tu colegio, con tu universidad. ¿Está al servicio de Dios? ¿Estás consagrado realmente para Dios? Si sos creyente, debe estarlo. Y tenemos que poner empeño en hacer eso. Y van a haber algunas áreas que nos van a costar más. No dejemos de luchar por eso. Dios nos guarde que algún día Dios nos quite la vista por no poner la vista en las cosas de arriba. Que Dios no te prive de los pies, de tus manos o de alguna otra parte de tu cuerpo porque estás usando para la inmundicia. Dios tiene un límite. Y Dios con ternura una y otra vez te perdona, te exhorta, pero va a llegar un tiempo que quizás, y va a ser lo mejor que le pueda pasar a tu vida,
que Dios te humilla hasta lo más bajo. Porque si Dios te entrega tus pecados, ¿quién te va a librar? Por ende, para presentar defensa de nuestra creencia en Cristo, de nuestra esperanza, tenemos que pedir a Dios sabiduría. Y Dios dice que da en abundancia cuando pedimos con fe. ¿Cómo Dios no va a escuchar una oración en donde le digamos, Señor, enséñame tu palabra? Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y una de las respuestas a esa oración es, congregate. Congregate en el club de jóvenes, congregate los domingos, los miércoles. Tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Y tenemos que ser valientes para anunciar las verdades del Evangelio. Incluso entre nosotros vamos a ganarnos enemigos cuando queramos vivir en santidad. Extremista, cuadrado, legalista. Te pueden decir de todo. Y ojalá que no seamos realmente extremistas, cuadrados y legalistas. Pero si por obedecer la palabra de Dios y por cuidarme de obedecer la palabra de Dios me digan eso, que digan. Algún día Dios va a decidir si yo fui legalista o si vos fuiste libertino. Algún día, yo no te voy a juzgar, pero yo voy a tratar de vivir la vida como Dios me mandó.